¿Qué tal, queridos amigos? Estamos contentos de estar una vez más aquí en este repaso de la lección de la escuela sabática. Ustedes, una vez más, aquí el pastor Luis Aguiluz con la lección número 11. Y estamos en la lección titulada Apresado y Juzgado. Aquí la lección, estudiando el libro de Marcos, nos va llevando a las últimas horas de la vida de Jesús. Él había venido a cumplir un plan maravilloso, conocido como el plan de salvación. Y este plan involucra que tenía que entregar su vida, tenía que morir en lugar del hombre pecador. Y para esto Jesús tuvo que pasar momentos muy duros, muy difíciles. Ahora estamos ya desde el capítulo 14 al 16, en donde se describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de que Jesús fuese entregado, él establece una fiesta judía, como era la Pascua, en una fiesta cristiana, que es esa cena conocida como la Cena del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena. Pero allí Jesús deja un legado en donde ahora la comunión entre los hijos de Dios para establecer una relación de amor, de entrega, era a través de estos símbolos que representaba el pan y el vino. También Jesús pasa un momento muy especial de oración y luego sus discípulos se van, huyen y hasta uno de ellos lo entrega. Esto es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Una vez más, les agradecemos por su apoyo. Gracias a todos aquellos que se han suscrito y gracias a todos aquellos que están orando para que el Evangelio llegue a todos los rincones. Y así también nosotros apoyamos a través de este canal que la palabra de Dios, que el repaso de la escuela sabática y que los mensajes que se puedan dar a través de este medio lleguen a muchas personas. Tenemos también un agradecimiento especial para nuestro hermano Ezequiel Peña. Él nos trae el versículo cantado. Así que el versículo que está en Marcos 14:36, nuestro hermano Ezequiel Peña lo va a cantar y luego regresamos. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Muy bien, mis amigos, aquí estamos para la lección número 11. Se titula Apresado y Juzgado. Y el versículo de memoria que está allí en Marcos 14:36 dice así. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esta fue una oración de Jesús en el Getsemaní. Una súplica muy importante, muy grande, a través de la cual él tenía que tomar esa decisión de entregar su vida. Estos momentos estamos llegando de una entrega, de un sufrimiento, de un
choque entre el bien y el mal, donde Satanás está deseoso de destruir a Jesús y como consecuencia de esto a toda la creación, a toda la humanidad. Pero los eventos registrados aquí en Marcos nos llevan a una victoria de Jesús. Por eso nosotros seguimos a Jesús, quien es el que triunfó, el victorioso. Jesús, al establecer esta victoria, nos muestra que también nosotros podemos alcanzar la victoria. Esta lección es importante, interesante, porque se centra en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Aquí en San Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 11, encontramos ese complot que se estaba tramando para que Jesús fuese atrapado, fuese condenado y fuese muerto. En el 14.1 dice, 2 días después de la Pascua, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los príncipes, sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice que estaban buscando que prenderle, un espíritu contrario al Espíritu de Dios, un espíritu contrario a las obras que el Espíritu Santo trae en aquellos que están siguiendo el camino del Señor. Pero dice, la motivación era el engaño, ¿no? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el que engaña desde el principio? Satanás. Lamentablemente, muchos cristianos, que dicen ser hijos de Dios, se dejan llevar por el enemigo y buscan que destruir pensando que están haciendo las cosas para Dios. Y esto no es así. Aquí nos muestra un contraste entre Jesús, que está viviendo una experiencia terrible, pero en donde Él muestra humildad, muestra dependencia de Dios, a diferencia de estos hombres que tienen el poder, que tienen la autoridad, pero que la utilizan mal. Este pasaje aquí también es un relato sándwich, como se dice, en donde presentan a dos personajes paralelos, ¿no? Que realizan acciones opuestas, mostrando un irónico contraste. Uno de estos personajes es la mujer. Aquí nos menciona que Jesús fue a una fiesta y allí en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer estaba ungiendo a Jesús, estaba mostrando su amor, su gratitud por lo que Jesús había hecho en su vida, a diferencia de los demás, ¿no? Esta mujer unge a Jesús anticipando lo que Jesús iba a pasar. Entonces encontramos también aquí que los discípulos se enojaron, especialmente Judas, diciendo, se está desperdiciando, todo este perfume es caro, se puede vender por 300 denarios, imagínense ustedes. Aquí está motivándose, ¿no? Acciones por dinero, motivación interesada, lo cual pues no tiene nada que ver con las motivaciones espirituales las cuales el Señor nos insta a realizar. Em, ¿Cuánto recibió Judas por engañar y por vender a su maestro? Casi la mitad de lo que costaba este perfume. Este perfume costaba unos 300 denarios, que era lo que ganaba una persona, un jornalero, en un año. Y a Judas, ¿no? Se le estaba dando como 120 denarios. ¿Cuánto cuesta el maestro? ¿Por cuánto puedes entregar a tu maestro? ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón para que no importe el costo, tú lo entregues a Jesús, lo pongas a los pies de Jesús?
Esta mujer ungió a Jesús. Esta mujer entregó lo que ella tenía y más quería. No estuvo pensando en el valor, no estuvo pensando en el costo. Ella estaba mostrando su gratitud de todo corazón. Em, Jesús estaba ahora preparando el corazón de aquellos que estaban en esa reunión. Jesús estaba mostrándoles a ellos que esta mujer, que para muchos de ellos era considerada una mujer del mundo, una mujer pecadora, entonces ahora quiere mostrarles que su agradecimiento era mayor que el de ellos, porque aunque ellos habían hecho una fiesta y estaban agasajando a Jesús, lo hacían solamente por interés, lo hacían solamente para demostrar que tenían y que podían hacerlo, pero en realidad no estaban haciéndolo de corazón, no habían atendido los requerimientos mínimos para una fiesta judía. Y esta mujer se pasó por encima de todo el protocolo y se acercó a Jesús para hacer esta obra que ella consideraba importante. Miren lo que dijo Jesús. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta declaración de Jesús es una declaración en donde muestra que su presencia era necesaria e importante en este tiempo. Era el cumplimiento profético. Era el tiempo cuando Él tenía que venir. Y ahora ellos tenían que aprovechar al Mesías, que no lo estaban reconociendo. Sus ojos estaban cegados, habían sido engañados. El enemigo había hecho su obra y lo había hecho bien. Y nos debe llevar a pensar y a meditar que también en estos tiempos Satanás va a hacer una obra perversa de engaño, en donde va a tratar de confundir, de hacer creer en falsos cristos, en falsos profetas, en falsas enseñanzas. Lamentablemente muchos se van a dejar engañar. Muchos que están en los caminos del Señor se van a ir tras enseñanzas llamativas o por intereses terrenales. Dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús una vez más anunciando lo que va a ocurrir con él, queriendo abrir los ojos de aquellas personas que estaban a su alrededor, queriendo mostrarles que las profecías en su cara, delante de sus ojos, se estaban cumpliendo y cómo no podían entender. Habían endurecido sus corazones. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y así fue, los evangelistas registraron lo que esta mujer hizo. ¿Y quién no la recuerda? ¿Quién no la menciona? ¿Quién no la compara con los apóstoles, los discípulos, al hacer una entrega de corazón de algo que ella consideraba valioso para ella y que no le dolió desprenderse? A diferencia de los discípulos que estaban pensando en estos momentos ya finales de la historia de la vida de Jesús, pensando en ese recurso, pensando en ese dinero, pensando que era un desperdicio lo que esta mujer estaba haciendo. Nunca es un desperdicio invertir en Jesús. Nunca consideremos desperdicio gastar en la salvación de un alma. Jesús vino, podríamos decir, que un ser poderoso, el reino del rey del universo, vino aquí, vino a pasar un mal momento por gusto. Él vino aquí a desperdiciar sus poderes, a desperdiciar su amor, a desperdiciar su simpatía por un mundo pecador. No, él hubiese venido si hubiese habido uno por quien salvar. Jesús está viviendo lo que Él ha dicho y mencionado siempre. Dios es amor, Él está mostrando amor en los actos que realiza. Y aquí encontramos la experiencia que ha quedado
registrada como inolvidable. Una mujer que tiene que ser un ejemplo para nosotros, para que seamos desprendidos, entregados y que no tengamos ningún temor, ninguna vergüenza de ir y decir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de poder manifestar nuestra gratitud delante de los demás. Porque aquel que quiere estar de pie delante de los hombres tiene que estar de rodillas primero delante de Dios. Y esta mujer no se puso de pie como aquellos hombres en la fiesta, se puso de rodillas, se humilló. Ella se entregó al Señor de todo corazón y sabía que Él era su Salvador. Entonces, aquí mismo, siguiendo el hilo de Marcos capítulo 14, en el versículo 22, dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y les dio partiéndolo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa también, dando gracias, le dijo, les dio y bebieron de ella todos. ¿Y qué dijo? Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús estaba con sus discípulos, estaban celebrando aquí aquella Pascua, ¿no? Que era una fiesta judía muy importante. Recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero también de la liberación poderosa que el Señor hizo, librando a sus primogénitos con la sangre de aquel cordero puesto en el dintel. De igual manera, al recordar esto, ellos estaban teniendo en mente que aquel cordero representaba al Cordero de Dios, al Mesías que había de venir. Tal vez en ese momento el enemigo había enceguecido su visión y no se daban cuenta que estaban frente al Cordero de Dios, a que más ya aunque Juan el Bautista lo había dicho, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no caían en cuenta, no se daban cuenta, lo acusaban, lo querían matar, lo querían meter preso, pero no estaban dándose cuenta. Y ahora Jesús, en este momento tan importante, en donde la sombra llegaba a encontrarse con la realidad, el tipo con el antitipo, el cordero con el verdadero cordero. Ahora Jesús iba a tomar el lugar de aquel corderito que por siglos había sido el modelo, el ejemplo, la sombra que ahora se encontraba con la realidad, con el verdadero, con el Salvador. Entonces, esa manifestación, ¿no?, que la Pascua traía en la mente de los hombres y mujeres de aquel tiempo, una liberación de la muerte, una liberación de la esclavitud, ahora Jesús les dice, esto es mi sangre y mi cuerpo. Esto representa, ¿no? Porque él le dice allí, em, mientras comían, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa también les dio que bebieran y les dio y les dijo, esta es mi sangre. No, Jesús está diciendo que cada vez que hagan esto se va a transformar el pan en mi cuerpo o el vino en mi sangre. Esa es una teología desubicada, ¿no? Esa es la transustanciación. No. Hay por allí una iglesia que tiene todavía sacerdotes, que tiene altares y que hacen sacrificios cada vez que hacen un culto. Pero no, Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Lo que Jesús estableció aquí es un recordatorio, es un nuevo empezar en nuestra vida cristiana. Es un momento de comunión, es un momento en el cual tenemos que acercarnos entre hermanos, disculparnos, pedirnos perdón para seguir avanzando, para que aquel día cuando Cristo venga, dice, allí beberé este fruto de la vid con todos los redimidos en el reino de Dios. Así que mis queridos hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Allí en Jeremías 31:31, el Señor ya hablaba de ese nuevo pacto que se iba a cumplir en Cristo.
Cristo pues es nuestra Pascua, ¿no? 1 Corintios 5:7. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro libertador, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que nos libera de la esclavitud del pecado y Cristo es el que nos libera de la muerte, el que nos salva de la condenación de la muerte y que un día nos librará de la presencia de la muerte. Entonces, ahora estamos nosotros recordando, ¿no? Recordando a través de la cena que Jesús está viviendo, disfrutando con sus discípulos, están ellos recordando, ¿no? Aquellas palabras que dijo Moisés. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Esa sangre del pacto ahora está siendo derramada en la cruz para que nosotros podamos tener esa salvación y liberación y podamos escapar de la condenación del pecado. La última cena constituye un servicio de conmemoración. Es una transición que parte de la celebración de la Pascua judía y se vincula directamente con la salida de Israel, con la transformación del pueblo de Dios en el pueblo del pacto. Y ese pan representa su cuerpo. Y ese nuevo pacto, ¿no? Que el Señor dice que será sellado con la sangre de Jesús, representa a ese jugo nuevo que está puesto en aquella copa, en aquel contenido, ¿no? Cuando Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Ahora Jesús con sus discípulos dándoles esta lección. Hagan esto en memoria de mí. No se olviden, porque estamos ahora entrando en una nueva etapa. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí en adelante el servicio del santuario terrenal iba a dejar de funcionar. Ya no iba a haber más sacrificio de animales. Con el sacrificio de Jesús empezaba una nueva etapa, una nueva fase en el plan de salvación. Ya Jesús también al decir la profecía, ¿no? de Zacarías, allí en Marcos 16 y versículo 7, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. El Señor ya había anunciado, les había dicho, pero también Zacarías había dicho que ese pastor iba a ser tomado y que las ovejas iban a dispersarse, ¿no? Em, Entramos ahora en un momento muy crucial en esta experiencia. Después de esa cena, el Señor estaba viendo, estaba anunciando, estaba diciéndoles ya que las ovejas iban a esparcir, pero que un día se iban a poder reencontrar. Pero mientras tanto, salieron cantando, entonando un hermoso himno, y Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, haciendo alusión a Zacarías 13:7. Jesús siempre mencionaba, escrito está. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y como ya les mencioné en el versículo de Marcos 16:7, Jesús cumplió lo que había dicho. Ahora entonces Pedro se levanta y dice, aunque todos se escandalicen, yo no, ¿no? Él muy confiado en sí mismo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Mas él insistía, ¿no? Y con mayor insistencia todavía decía, ¿no? Mire, si es que tengo que morir, moriré, pero no te voy a negar. Y todos decían lo mismo. Entonces Jesús los lleva a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Y allí está este hermoso lugar que se conoce con el nombre de Getsemaní, ¿no? Getsemaní significa prensa de aceite. Allí
se prensaba el olivo, ¿no? Para hacer el aceite. Allí simbólicamente Jesús también estaba siendo machacado, presionado en su vida física, mental y espiritual. Así que después de haber llegado a este monte de los olivos, aquí Jesús comienza un momento especial de oración. Ahora ya no se puede encontrar precisamente dónde está el lugar, porque después del año 70, los romanos que invadieron Jerusalén cortaron todos los olivos que habían allí. Entonces, Jesús comienza a orar. Jesús se refiere al Padre como Abba, ¿no? Abba Padre. Una expresión muy cercana, de mucha intimidad, ¿no? Aquí Jesús trata de mostrar esa relación cercana que tenía con su Padre y que es la relación que cada uno de nosotros debería tener con Dios. Una relación de Padre, una relación de intimidad, de cercanía, ¿no? De la seguridad de que Dios nos está cuidando, de que Dios está velando por nosotros, que no estamos desamparados, que el Señor no nos deja nuestra suerte. Él está allí porque Él sabe que cada uno de nosotros tiene un plan, ¿no? Y ese plan tenemos que llevarlo a cabo. Si es que nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que el Señor nos guíe. Tenemos que orar, ¿no? Jesús oró. No quería pasar por ese momento. No, no quería. ¿Quién quiere pasar por sufrimiento y muerte? Nadie, ni aun Jesús. Pero él decía, Señor, pero que no se haga conforme yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, en este punto es crucial, ¿no? Decirle, Señor, que no se haga como yo quiera, sino según tu voluntad. Tenemos que tener cuidado, muchas veces nosotros oramos como en el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra, pero después de orar estamos haciendo nuestra voluntad. No hemos aprendido a poner nuestra voluntad en las manos de Dios. No hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios de una manera completa, total. Y esto nos lleva muchas veces a sufrir chascos. Jesús pasó por esta experiencia. Jesús pasó por este valle de sombra y de muerte. Y Jesús fue para recibir el apoyo y la fortaleza de los discípulos. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús vino a verlos, los encontró durmiendo, ¿no? A los discípulos los había dejado en un lugar y se llevó a 3 de los discípulos para que estén más cerca de él, ¿verdad? Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, le dijo, quédense aquí y velen conmigo, oren. Cuando Jesús regresó, estaban durmiendo, sus ojos estaban cargados de sueño, estaban pesados y le dijo una vez más, hey, hey, despierten, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de verdad está presto, pero la carne es débil. No se desanimen, oren. Jesús se va y nuevamente caen en sueño profundo. Y por segunda vez los vuelve a encontrar. Y Jesús se vuelve allí y una vez más, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo y las 3 veces estaban durmiendo. Lamentablemente esa es una forma natural del ser humano, ¿no? De responder a ciertas condiciones de las cuales nosotros tenemos que pasar cada día y con las cuales tenemos que luchar. Porque para velar y orar tenemos que ser intencionales y tenemos que luchar contra ese cansancio, contra ese sueño, contra esa dejadez. Pero el enemigo va a poner en nosotros ese letargo, ese cansancio, ese deseo de dormir, ¿no? Pero allí tenemos que entrar en la lucha y tenemos que batallar. Y luego Jesús le dice, levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Y allí sí se les fue el sueño. Entonces, aquí en el versículo 43 dice, luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas había continuado con su plan macabro. Judas había vendido a su maestro. Judas pensaba que Jesús iba a liberarse como en otras oportunidades y él se iba a quedar con una cantidad de dinero. Judas tenía una mente perversa.
no se había dejado transformar por el Señor. 3 años y medio al lado de Jesús y no había permitido que Jesús entre completamente en su vida. Y yo te pregunto, querido hermano y amigo, ¿cuánto tiempo estás tú caminando al lado de Jesús? ¿Has permitido que Él haga esa transformación en tu vida? ¿Has permitido que Él pueda ser quien dirija tu vida y que tú no tengas ningún tipo de pensamiento a través del cual pienses darle la espalda o dejarlo a un lado? Es importante que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos para que no seamos motivados por las cosas terrenales. Judas tenía un amor al dinero y nosotros no podemos servir a dos señores. El espíritu de avaricia estaba en su corazón y él era esclavo de este vicio. La Biblia misma dice que él agarraba del dinero porque era ladrón y él estaba tomando de los recursos de lo que Jesús recibía y él lo administraba mal. Y eso es algo que no debemos permitir. Jesús, ahora llegando al cumplimiento de las profecías y al tiempo indicado, con el dolor de su corazón, entonces ve a un Judas traicionero. Pero aquí en el capítulo 14, versículo 60, encuentra ahora otra experiencia controvertida. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ven ustedes aquí, ya Jesús ha sido traído al concilio. Jesús ha sido traído al Sanedrín para ser juzgado. En esta primera parte del juicio, nosotros vemos em, la traición, ¿no? Vemos los líderes que una y otra vez están acusando, ¿no? Porque la acusación es instigada por Satanás. Y aquí nos muestra que hay testigos falsos. Nos muestra Marcos que hay personas que están maquinando cómo hacer para deshacerse de Jesús. Hasta que finalmente el sumo sacerdote se levanta a preguntarle de manera puntual y en vez de decir, wow, este es Jesús, es el Mesías, el cumplimiento de las profecías, viene a decirle que ha cometido el pecado de blasfemia. Qué tremendo. Y Jesús les dice, ¿no? Cuando les explica, dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba profetizando, pero aquí la rabia, el odio de Satanás se ve traslucido en este sumo sacerdote que es utilizado por el enemigo para manifestar su odio, ¿no? El deseo de destruir a Jesús. Y mientras Jesús está siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está afuera dando un reporte falso. Allí encontramos esa ironía, ¿verdad? Una mujer trayendo un regalo, un perfume caro. Uno de los discípulos queriendo ese dinero y acusando a la mujer de que estaba despilfarrando las cosas. Ahora vemos Jesús dando un testimonio verdadero y afuera uno de los discípulos dando un testimonio falso. Jesús y Pedro realizaron acciones opuestas. Pero en un momento las miradas tanto de Jesús como de Pedro se cruzaron y Pedro entendió que lo que Jesús le había dicho era la verdad. Pedro había pecado. Pedro había cometido el pecado de negar a su maestro. Pero el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pedro y lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a la confesión.
lo llevó al punto de ahora entregarse completamente al Señor y cambiar su vida. Ahora, entonces, vemos a un Jesús sufriente, un siervo sufriente, en donde hay otra impresionante ironía, ¿verdad? Juzgan a Jesús, le cubren los ojos y lo golpean. Y le dicen, ahora pues, dinos, ¿quién te golpeó? ¿No eres tú profeta? Pues profetiza, ¿no? Se burlaban de él. Y mientras estaban haciendo esto, y Pedro negando a Jesús en el patio, se cumplió una de las predicciones de Jesús. Pedro, pues, demuestra al negar a Jesús que este es el Mesías, porque las profecías están dirigiéndose a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Señor Dios y Salvador. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en esta lección que nos está llevando ya a los momentos finales, en donde será luego juzgado y crucificado, encontramos una experiencia que tiene que llevarnos a nosotros a reaccionar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana? ¿Estamos siendo leales al Señor? ¿Estamos siendo fieles al Señor? ¿Estamos dándole la espalda? ¿Lo estamos negando? ¿Estamos utilizando las cosas para nuestro beneficio personal? ¿Estamos descuidando nuestra relación con Dios, nuestro momento de oración? ¿Nos está ganando el sueño en vez de la dedicación a Dios, a su obra y a su ministerio? Es un momento de reflexión, es un momento de pensar bien. Si he decidido seguir al Señor, tengo que pagar el costo, ¿no? El precio del discipulado. Pero no importa lo que nos cueste, un día el Señor vendrá a rendir cuentas y a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el Señor te llama para que tú entregues tu vida a Jesús, para que no sientas en tu corazón ese deseo de que tú eres mejor que los demás, como Pedro lo pensaba, sino que también tenemos nuestras falencias, somos seres humanos que necesitamos depender completamente del Señor. Así que mientras que estudiamos esta lección y la pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres realmente un hijo de Dios? ¿Eres realmente un siervo del Señor? Tenemos que preguntarnos, eh, ¿seré capaz yo de negar a mi maestro? ¿Podré dedicar más tiempo a la oración como Jesús lo hacía? Son preguntas valiosas, son preguntas válidas que tenemos que hacernos ahora para no caer en los engaños de Satanás. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga, sigue estudiando la palabra de Dios. Nos encontramos aquí la próxima semana.